Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Cloud Security Learning Path. Os recordamos, esto es una actividad que estamos coordinando de manera conjunta, Checkpoint, fabricante líder de productos de seguridad con especialidad en seguridad cloud, y DaVinci Group. Conmigo estará uno de los ingenieros de seguridad de Checkpoint, Víctor Molina, le conoceréis de anteriores sesiones. Para los que no me conozcáis, yo soy Javier Hijas, arquitecto de seguridad cloud en el Grupo DaVinci. Grupo DaVinci, que para los que tampoco hayáis estado en anteriores sesiones, os recuerdo, somos integrador especialista en infraestructuras y seguridad cloud. No únicamente en esta rama, también porque conozcáis, tenemos un área muy fuerte en plataforma digital con nuestro equipo de especialistas en desarrollo Java, y a la derecha de todo también podéis ver nuestro área de análisis de datos y búsqueda empresarial. Somos uno de los principales partners del stack de Elastic en España. En cuanto a cloud, aquí podéis ver los principales partners con los que trabajamos como plataformas de cloud pública. No solo somos partner MSP de Checkpoint, sino que trabajamos directamente con estos fabricantes. En particular, somos Advanced Consulting Partner de AWS y Premier Partner de Google, además de las otras asociaciones que veis ahí. A modo de recordatorio, nuestro Cloud Security Learning Path es esta propuesta de 4 sesiones que os hicimos, en las que ya hemos atravesado el Ecuador, cubriendo en previas semanas una primera introducción del estado del arte y las recomendaciones y buenas prácticas que os hemos empezado a introducir. En la sesión de la semana pasada ya empezamos a abordar con un poco más de detalle el tema de seguridad en infraestructuras como servicios y automatización. La sesión de hoy, como bien habéis visto en el título, se va a dedicar a Cloud Security Posture, ¿vale? Postura de seguridad. Introduciremos el concepto, la necesidad, y seguramente nos sirva muy bien para introducción de la siguiente sesión. También comentaros que, visto la popularidad que están teniendo las sesiones, ya estamos empezando a trabajar en la posibilidad de mantener este tipo de webinars periódicos, quizás no semanales, pero al menos sí mantenerlos de una manera periódica para tratar un montón de temas adicionales que ya nos habéis hecho llegar. Para esto sí que me gustaría preguntaros, Víctor, si puedes, por favor, lanzar una de las primeras encuestas que teníamos sobre vuestra percepción, la propuesta que os hemos hecho del Learning Path, y si está cubriendo expectativas, si tenéis temas que os interese tratar, si queréis tratar temas adicionales que nos podéis hacer llegar a través del chat o a través de correo electrónico, o quizás estáis hoy escuchándonos, pero todavía no tenéis muy claro ni por qué os habéis conectado. De modo que, por favor, si podéis dedicarle unos segundos. Estupendo. Estoy viendo que ya casi habéis contestado todos. 3, 2, 1. Muchas gracias. Cerramos encuesta. Gracias, Víctor. Pues arrancamos con el tema de hoy. El tema de hoy, de nuevo, recordaros que viene al hilo de las buenas prácticas que hemos introducido desde la primera sesión. Estas son el conjunto de prácticas que desde DaVinci Group realizamos a nivel de seguridad para cualquier proyecto nuevo o existente de infraestructura cloud. Y la sesión de hoy va a tocar de manera muy directa la que veis aquí abajo a la izquierda, que es el Posture Management. El Posture Management, para los que estéis ya en el mundo de seguridad cloud, quizás sea ya un término que os suene bastante, pero puesto que ya nos habéis notificado que incluso el título llevaba un poco a confusión y no quedaba muy claro, vamos a empezar por una introducción básica. Y para eso lo que voy a utilizar es una definición que quizás se quede muy simple y no llega a ser completa, pero nos va a servir bastante bien para empezar a aterrizar qué es esto de Cloud Security Posture. Y esta simplicidad viene de intentar definir Cloud Security Posture como el nuevo compliance. Ahora veremos que no es exactamente ni es completo, pero por lo menos os puede dar una referencia de qué estamos hablando. Y la única problemática que tiene esta definición es que, sobre todo de la gente que vengáis de un entorno de seguridad más tradicional, el tema de compliance tiene ciertas connotaciones que en muchos casos está frenando a muchas empresas a aplicar
este nuevo concepto de Security Posture en sus instalaciones cloud. ¿Por qué es esto? Porque si pensamos en compliance con su aplicación tradicional, en realidad lo que casi todos visualizamos es precisamente una complejidad que viene de que el compliance supone aplicar una serie de normativas y conocer legislaciones concretas o determinados frameworks de seguridad que pueden ser tan extensos como queramos, dependiendo del que elijamos. Y eso significa que para poder aplicarlo, entenderlo y adaptarlo a nuestra empresa, pues empresas, sobre todo las empresas grandes, disponían de un equipo dedicado, y no precisamente pequeño, ese ejército que se dedicaba al risk y al riesgo y al governance. ¿Vale? Ese equipo hacía mucho papel y analizaba mucho papel porque además se apoyaba en un montón de empleados dentro de la misma empresa que se dedicaban a aplicar ese compliance desde el equipo de seguridad, el equipo de gestión, los equipos de negocio tenían que aprobar algunas de esas normativas y luego, por supuesto, todo el equipo y ejército adicional de auditores, tanto internos como externos. Entonces, cuando realmente visualizamos el compliance de esta manera, es normal que suela venirnos principalmente dos objeciones, que son las que también vemos por parte del cliente cuando todavía no entiende bien el concepto y la necesidad de Cloud Security Posture. La primera es que yo quizás no tengo una necesidad de cubrir mi infraestructura bajo la normativa PCI o la normativa IPA o determinados marcos legislativos. Incluso aunque tu empresa no tenga una necesidad concreta, ¿vale? Aquí es muy importante identificar que esto ya no va exclusivamente de normativas. ¿Vale? Voy a obviar el hecho de que todos tenemos que ser compliance con GDPR, la Ley de Protección de Datos, pero incluso obviando esa parte, os voy a recordar que en la primera sesión, cuando os hablaba de los riesgos de seguridad cloud a modo de introducción, no me metí a analizar ataques muy avanzados como el de Capital One, sino que me iba a lo básico y a lo que nos encontramos en prácticamente todos los despliegues a los que abordamos de primeras en un proyecto de cloud. Y los dos ejemplos que os cogía eran pues, ejemplos de esa misma semana en los que había habido una exposición de un montón de información por algo tan sencillo como dejar un repositorio activado como público, ¿vale? Que es un setting muy sencillo. Otro ejemplo que usaba es el de información que se exponía desde una base de datos porque se había dejado el usuario por defecto sin contraseña activado. Cosas muy sencillas, pero que impactan no solo en organizaciones grandes ni organizaciones que tengan que seguir una normativa concreta y además van a tener auditores que les van a controlar, sino que esto nos afecta a prácticamente cualquiera. Entonces, la necesidad está ahí, no hace falta que lo llaméis compliance, pero el security posture, la necesidad de security posture está ahí y la ventaja, como veremos en un rato, es que en particular en un entorno cloud es mucho más sencillo que en un entorno tradicional. Porque esa es la segunda objeción que suele identificar enseguida un equipo de tecnología o un equipo de seguridad que quizás no haya estado o no tenga la capacidad en cuanto a recursos para hacer un compliance de una manera tradicional. ¿Vale? Si pensamos en los procesos de compliance en un entorno más físico de data center, y esto es algo que todavía desde DaVinci Group hacemos para algunos de los clientes que están integrando o manejan una cloud híbrida, pero todavía tienen una parte bastante legacy en sus sistemas de información. Fijaos, esto era un proceso, no lo vamos a negar, era complejo. Primero había que definir el marco legislativo, adaptarlo a nuestra empresa, definir los controles que vamos a hacer para cada una de las secciones, de las unidades, de las máquinas. Vamos a validar esos controles. Cuando se haya revisado eso, hay que reunirse otra vez para ver si la definición inicial hay que adaptarla. Y todo eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Cuando se haya completado ese proceso, además, hay que realizar la auditoría interna, esperar a la auditoría externa y todo esto, en definitiva, se convertía en un proceso que es muy manual, muy reactivo y que incluso a efectos de seguridad tampoco era tan eficiente, porque esto nos llevaba a situaciones de tener más o menos cierto nivel de riesgo controlado en el momento de haber terminado una auditoría, porque todo el mundo se ponía las pilas, pero esta auditoría, que además había que repetir 2 o incluso más veces en algunas empresas al año, se quedaba, empezaba a subir de nuevo el nivel de riesgo hasta que se acercaba de nuevo la siguiente auditoría periódica. Entonces, no solo el nivel de seguridad
era muy bajo el nivel de seguridad efectivo, no solo en el momento puntual de realizarlo, sino que además es un proceso que únicamente aplica para entornos tradicionales donde estamos hablando de infraestructuras relativamente estáticas. No estamos comprando servidores ni máquinas físicas de una manera frecuente, diaria o semanal. Sin embargo, cuando estas organizaciones empiezan a migrar a un entorno IaaS, ya se encuentran pues, con mucha más facilidad para levantar máquinas virtuales bajo demanda cuando lo necesiten. Para empezar a utilizar herramientas que no tenían antes y que a lo mejor quedan fuera del marco legislativo inicial que habían definido. Y eso, la primera consecuencia es que empiezan a aparecer un montón de zonas ciegas, mucho shadow IT, que no os quiero ni contar a qué nivel puede llegar cuando esa misma organización a nivel de infraestructura da un paso adicional en cuanto a su evolución de plataforma moderna y empieza a manejar arquitecturas más nativas en cloud como containers, como serverless, donde prácticamente ya todo se maneja como código, incluida la infraestructura. Los servidores ya no son máquinas con nombre, sino que son máquinas que se van levantando bajo demanda y son totalmente temporales. En un marco así, todas las definiciones que hemos hecho antes en entornos más tradicionales se nos caen y no aplican. ¿Vale? La parte positiva no nos vamos a poner únicamente a contar cuáles son los retos. La principal parte positiva y por eso también hacemos tanta promoción y evangelizamos todo lo que podemos desde DaVinci para promocionar el Security Posture, es que en un entorno cloud realizar un Security Posture adecuado es muy sencillo a nivel de recursos y de esfuerzo y además es totalmente automatizado. ¿Y por qué es tan importante, y he repetido ya varias veces, esto de automatizar? Porque ya no es solo que tu infraestructura tenga más posibilidades de cambiar, sino que incluso los agentes que tienes en tu empresa manejando esa nueva infraestructura de Amazon, de Google, de IBM Cloud, se encuentran con que cada día, cada semana hay servicios nuevos que a lo mejor les interesa introducir. ¿Vale? Solo por daros algunos ejemplos, y AWS suele hacer bastante ruido en ese sentido y suele mantener actualizado el hecho de cómo evoluciona su portfolio de servicios. ¿Vale? Fijaos, hace poco más de 5 años en un portal de Amazon te encontrabas con poco más de 30 servicios, que ya estaba bien, era un servicio, un portfolio bastante amplio, pero si sacamos la foto a día de hoy ya te salen más de 200 servicios. Eso significa que la definición de seguridad de governance que habías hecho quizás se ha quedado totalmente obsoleta. ¿Vale? Hay que mantenerla. No es solo AWS, esto nos lo vamos a encontrar en todos los proveedores. Un ejemplo que también analizamos en particular para este webinar, que es bastante interesante, es por ejemplo IBM Cloud, donde hace efectivamente unos 5 o 6 años que todavía ese concepto del Bluemix, la gente no sabía ni si realmente era un entorno cloud o era un data center o con hosting un poco más avanzado. Tenía poco más que una decena de servicios. A día de hoy han evolucionado, sobre todo en los últimos 2-3 años, hasta el punto de que equiparan su portfolio de soluciones al mismo nivel que cualquiera de los principales fabricantes que hay. ¿Eso qué significa? Que el que hace pocos años tenía en la cloud de IBM un par de máquinas, quizás a día de hoy está manejando esas máquinas junto con servicios de OpenShift, de Kubernetes, de seguridad y todo eso en la definición que se hizo originalmente de cómo gobernar todo eso, pues quizás no esté totalmente adaptado. El resumen, la primera conclusión que tenemos que sacar de todo esto, por si no ha quedado claro, es que nos estamos enfrentando a un objeto de governance que es totalmente dinámico, ¿vale? Y además dinámico a una velocidad muy amplia. ¿Cuál es el principal argumento al que se agarran también muchos clientes cuando son conscientes de que realmente esto del compliance se les puede ir de las manos o no puedan tener capacidad? Es un error muy común, pero todavía lo seguimos oyendo. Y es que se apoyan en el hecho de que ya por haber movido y haber delegado toda su infraestructura cloud a un Microsoft, a un Amazon, a un Google, ya cuentan con que estos fabricantes se van a encargar precisamente de ese compliance y de mantener toda la normativa que precisen. ¿Vale? La realidad no es exactamente así, aunque sí que tiene algo de cierto. Lo que tiene de cierto es que todos los fabricantes van a ofrecer y en sus web públicas
os encontraréis una sección donde os explican todas las certificaciones, todas las normativas que ya cumplen y descubriréis normativas que no sabíais ni que existían. El problema es que esa normativa va a aplicar a una parte muy reducida, a un segmento muy reducido de lo que estéis consumiendo. Os van a dar un montón de servicios que por detrás van a tener una infraestructura que sí que está en compliance, pero a partir de ahí el uso que hacéis de esos servicios va a requerir por vuestra parte de aplicar ese governance que ya queda fuera del alcance del fabricante cloud. Solo por poneros algunos ejemplos. ¿Vale? Aquí estamos hablando de que el riesgo que hablábamos de los titulares que os he enseñado al principio. ¿Vale? ¿Cómo limitar acceso a S3? Un bucket S3 pues puede ser muy fácil hacer un chequeo automático para que no sea público, pero se puede llegar a más granularidad y puedes llegar a definir el que un rol concreto no tenga acceso completo a un repositorio de S3. Esto en cuanto a infraestructura, pero fijaos que ahora se nos abren nuevos perímetros que ya hemos hablado en otras sesiones. Está el caso de el código. ¿Cómo vamos a controlar que todo ese código, todos esos registries, todos esos contenedores no estén conteniendo información de passwords, de keys, de claves que no deberían ser públicas y, sin embargo, pueden tener mucha más exposición de la que pensamos? Y lo mismo para la infraestructura dentro de la infraestructura. Si tenemos un Kubernetes dentro de Google o dentro de Amazon, tenemos que vigilar que esa definición de la configuración de Kubernetes siga unas buenas prácticas. En este caso, por ejemplo, el hecho de que no se utilice autenticación básica para los argumentos de definición de un clúster de Kubernetes, que va a dejar expuesto muchas vulnerabilidades que con un chequeo muy sencillo de añadir seguridad sin contraseñas en texto plano, pues va a dar la misma funcionalidad a los operadores y a los usuarios de ese entorno Kubernetes, pero mucha más seguridad. Otro ejemplo, ¿vale? Ya no por ir a detalle técnico de configuraciones, pero fijaos, algo tan simple, y esto es un caso real que ya nos ha pasado en algún cliente en el que empezamos a hacer una evaluación inicial del entorno, en este caso era Google, y nos encontramos con que tenían un montón de máquinas utilizando tamaños N2 y N2D, que si no las conocéis o no estáis familiarizados con Google, son máquinas que te llegan a dar más de 100 procesadores, ¿vale? Para entornos de Big Data y entornos que exigen mucho proceso, son máquinas que además tienen una relación coste-rendimiento muy buena, pero que en este caso para el cliente se están utilizando para unos WordPress, para actividades muy básicas. Y lo único que ocurría aquí era desconocimiento por parte de la persona que lo había lanzado y desconocimiento por parte de la persona responsable porque no sabía ni qué se estaba utilizando. Entonces, esto es un tema de visibilidad que también tiene que ver con Cloud Security Posture, pero que lejos de ser una vulnerabilidad de seguridad o que nos dé lugar a ataques, sí que nos va a dar sustos a la hora de la factura y del control financiero. ¿Vale? Aquí Cloud Security Posture quiero que lo empecéis a interpretar y a asociar con control de costes en cloud. ¿Vale? Un término que ya hemos introducido como buenas prácticas dentro de securización de entornos cloud. Con estos puntos, y ahora en un momento sí que invitaré a Víctor a que nos enseñe un poco más en detalle algunos de estos ejemplos con la plataforma particular de Dom9, pero antes tenemos que refrescar la definición que os hice inicialmente. La nueva versión sigue siendo relativamente sencilla, pero ya incluye estos puntos sobre los que he incidido tanto. El hecho de que Security Posture es el nuevo compliance, pero de manera continua y de manera automatizada, lo cual nos da mucho más valor porque la seguridad se va a mantener en el tiempo, no es solo pendiente de auditorías periódicas, y automatizada. Lo que hace es reducir el esfuerzo y significar que ya no necesito un ejército de auditores ni de equipo de governance para poder mantenerlo. Pregunta número 1, cuando estamos hablando de todos estos servicios, incluso cuando estoy a punto en un rato de invitar a Víctor a que nos enseñe una herramienta concreta para todo esto. Javier, entendemos que la plataforma que estoy utilizando, o sea, la que sea, pero mi plataforma cloud que tiene tantos servicios que has comentado antes, ya tendrá algo para ayudarme con esto. ¿Vale? Y la respuesta es positiva. Si nos vamos a las distintas ofertas, ¿vale? Un Amazon cuenta con su Control Tower, donde puedes definir cuál es la política de
de governance que quieres aplicar y te da cierto control sobre cualquier cosa que se vaya a ir haciendo por las distintas cuentas de tu empresa. El Service Catalog también te puede ayudar a definir qué es lo que se puede y lo que no se puede utilizar. Lo mismo con distintas variantes, pero en Google esto es el Cloud Command Center. Azure cada vez tiene un más evolucionado Security Center que ya incluye algunas plantillas. ¿Qué ocurre? Que estas soluciones tienen la ventaja de ser soluciones nativas, lo cual simplifica el empezar a utilizarlas. Normalmente es un par de clics y ya empiezan a contar en tu factura. Inconvenientes, primero que no es gratuita, como acabáis de entender por el anterior comentario. Y segundo, que tienen muchas limitaciones. La primera de ellas es que si tenéis unas exigencias muy delimitadas de governance o de normativas, normalmente aquí os vais a encontrar muy pocas plantillas. Podéis tener unas buenas prácticas, quizás llegan a incluir soluciones de IPA que ya os puedan servir como plantilla, pero si necesitáis algo muy concreto de PCI, de GDPR, quizás se queden limitadas. Es cierto que cada vez van evolucionando más y estos portfolios, cada vez que los vamos abriendo, incluyen nuevas mejoras y nuevas plantillas. Pero la siguiente, el principal inconveniente que nos encontramos es sobre todo para esos clientes que están trabajando en entornos multicloud y la solución que están utilizando para una de las plataformas tienen que replicarla y no siempre va a ser exactamente igual, van a encontrar limitaciones y gestionar esto en un entorno en el que ya estés mezclando más de un proveedor hace que sea bastante complejo. Si ya es complejo de por sí manejar una de estas herramientas porque requiere mucho conocimiento técnico de la solución, la realidad es que manejar más de una en un entorno multicloud es prácticamente algo que no recomendamos. Solución que solemos dar, y esto es algo que ya introdujimos en previas sesiones, por nuestra parte, desde DaVinci Cloud y con el apoyo de Checkpoint, hemos creado el Cloud Security Center, que es básicamente una herramienta de seguridad gestionada para entornos cloud. Desde aquí lo que vais a tener es todo ese control que veíamos de tener una normativa, buenas prácticas podemos recomendar o adaptación de vuestras necesidades normativas, pero totalmente gestionada por nosotros. Os vamos informando, vamos ayudándoos de manera proactiva a reducir el nivel de riesgo según un panel que os vamos a delegar, mucho más sencillo que lo que podéis encontrar o definir por vuestra cuenta, pero además con la ventaja de que nos apoyamos por detrás en una serie de fabricantes que nos dan lo mejor de lo mejor y además mantienen actualizado todo ese portfolio de nuevos productos que van surgiendo. Solo por daros algunas pinceladas, uno de ellos es la solución de Dom9. Aquí, Víctor, voy a dejar de compartir durante un rato para que puedas, si tenemos tiempo, ¿vale?, empezar a mostrarnos algún ejemplo de Dom9. ¿Vale? Como servicio gestionado tenéis dos opciones y con algunos clientes estamos trabajando de las dos maneras. Hay clientes que sí que nos piden tener acceso directo a la plataforma de Dom9, que es lo que usamos por detrás, o prefieren obviar los detalles, no quieren certificarse, lo que quieren es tener el servicio de Security Posture y directamente lo delegan en nosotros con ese frontal que os hemos comentado antes. Pero para que os hagáis una idea un poco de lo que nos ofrece una solución como Dom9, al menos 2-3 minutos, Víctor, de algunos ejemplos que nos puedas mostrar. Sí, pues bueno, muchas gracias, Javier. Aquí como ha dicho Javier, voy a contar algún ejemplo por aterrizar todos los conceptos que ha estado diciendo y voy a ir concretamente a un par de pinceladas. Uno acerca de casos de S3 buckets, donde podemos centrarnos, como veis, en un dashboard general en el que podemos ver la evolución de nuestro compliance, ¿vale? Que veis que tiene una evolución en el que puede tener fallas, como es el caso de aquí el compliance de GDPR. Es decir, esto tiene sentido que sea continuo. Es decir, a lo mejor un día está bien y pasado mañana está mal y la semana que viene vuelve a estar bien. Es algo que tenemos que hacer de forma continua. Y si entramos en alguno de ellos, donde podemos ver que hay diferentes grados de cumplimiento, pues podemos ver si tenemos algún problema con alguno de los controles que tenemos predefinidos para los S3 buckets. Por ejemplo, podemos buscar, por centrarnos en el ejemplo que ponía Javier antes, si hay algún S3 bucket que sea públicamente accesible. Esto no es que esté mal, pero realmente es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Es decir, si hay algún S3 bucket, pues, he perdido el login, pues hacer directo. Si hay algún S3 bucket que
esté públicamente accesible, pues si esos tienen que ser los que deban ser. Si es información privada, pues, y esto también lo hemos visto en algún cliente, pues es algo que tenemos que tener cuidado de no exponer a Internet de forma total. Y si queremos ver cuáles son los que no están cumpliendo, pues es algo que podemos ver rápidamente cuáles son los que no están cumpliendo este control, o incluso remediarlo automáticamente. Accediendo a otro ejemplo, podemos Esta ver... aproximación, mientras abres el siguiente ejemplo, me gustaría destacar que tiene la ventaja de que se puede realizar todas estas comprobaciones sin instalar nada en vuestra infraestructura. Esto al final lo que hace es acceder en modo lectura al API de Amazon, de Google, de vuestro Kubernetes, y en modo lectura va comparando con respecto a la política de governance que se haya definido con vosotros. Correcto, efectivamente. Entonces, otro ejemplo, todo esto que os he enseñado así en un momento se basa en chequeros predefinidos. Tenemos miles de controles predefinidos y agrupados por diferentes marcos regulatorios, pero podemos hacer en nuestro propio que se acople a vuestro entorno. Por ejemplo, si queremos buscar instancias de Amazon Web Services o poner un control que indique que no tengan regla centrada, que contengan puerto del MySQL y que además sean públicos a Internet. Y lo queremos lanzar sobre todas nuestras regiones y todos nuestros VPCs. Bueno, esto lo que podemos ver es rápidamente cuántas instancias son las que no cumplen este criterio. Podemos ver que hay dos, en este caso, en las cuales son dos bases de datos que están expuestas a Internet. Concretamente tenéis puesto además servicio de base de datos a Internet. Si vemos las alertas relativas a esta base de datos, podemos ver que además hay otras cosas expuestas a Internet, como por ejemplo servicios administrativos, como SSH22, o a lo mejor no están utilizando datos cifrados en reposo, que para una base de datos, dependiendo de los datos que aloje, pues puede ser especialmente importante. O incluso podemos tirar del hilo y ver si esto realmente está ocurriendo. No solamente está expuesto a Internet, sino que hay alguien malicioso que está haciendo uso de esta exposición y está intentando entrar o directamente entrando o atacando los recursos que tenemos expuestos. Eso sería un ejemplo de las cosas que podemos ver así rápidamente, tirando del hilo, con la plataforma. Genial. Y te devuelvo el control, Javier. Pues vuelvo a compartir. Y 3 puntos que me interesa que recordéis, ¿vale? De todo lo que hemos estado contando hasta ahora, ¿vale? Primero, la necesidad de este concepto de Cloud Security Posture, precisamente por este hecho de que los entornos cloud son mucho más ágiles y en constante cambio. Ya no sirve la aproximación tradicional de compliance. Segundo, la concienciación de que realmente esto es necesario. No importa cuántas certificaciones tenga la plataforma cloud, a partir de ahí te van a dar mucha libertad y tu responsabilidad es proteger todo ese entorno que te delega Amazon para que aproveches, o cualquier proveedor, las funcionalidades que te da. Ventaja y la principal razón por la que promovemos tanto estas bondades de Cloud Security Posture es que todo está automatizado. Aplicar estas medidas de seguridad es muy sencillo, reduce mucho el nivel de riesgo y no impacta en absoluto en entornos, no importa lo ágiles que lo tengáis, ¿vale? Todas estas herramientas se integran en vuestros pipelines de CI/CD y son tan nativas como las herramientas que estéis utilizando. Os voy a dar algunos avisos. Sí que me gustaría, Víctor, ahora lanzar una nueva pregunta, porque quizás a algunos también, por lo que estoy viendo en comentarios, le gustaría saber más sobre Dom9. Tenemos dos opciones, ¿vale? El poder ofreceros más información, ¿vale? Si es que lo necesitáis, sobre la solución concreta de Dom9 o incluso si os ha llamado la atención, que alguno también estáis preguntando, sobre el servicio gestionado, ¿vale? Para los que no tengáis ni los recursos ni la capacidad para poder empezar a gestionar una herramienta tan completa como esta que os hemos contado. O quizás también sería interesante saber si todo esto que hemos contado todavía no ha quedado claro o no habéis llegado a poder enteraros de prácticamente nada, lo que significará que tendremos que bajar un poco el nivel técnico de estas sesiones. Mientras estáis respondiendo, dejadme que vaya a la sección de recordatorios, ¿vale? Para mencionar la sesión de la próxima semana, donde nos vamos a enfocar en uno de los temas que más intención de registro ha tenido, que es la de containers y serverless. ¿Vale? De nuevo, serán 30 minutos, pero nos centraremos en cuáles son las necesidades y las soluciones disponibles para abordar esas necesidades.
Recordaros que también cada vez queda menos y, sin embargo, todavía hay alguna plaza disponible para nuestro Security Immersion Day, ¿vale? Esto es una actividad que lidera AWS, pero con la que colaboramos como expertos de seguridad para ayudar a clientes existentes de AWS o clientes que vayan a abordar AWS a conocer cuál es la oferta de seguridad y cómo aprovecharla. También relacionado con la sesión de la semana que viene, recordaros que somos formadores oficiales de Kubernetes. Quizás no os dé tiempo a haceros una formación antes de la sesión de la semana que viene, pero si tenéis interés, estamos a vuestra disposición en caso de que podamos organizar algo para ayudar a vuestros equipos a tener ese nivel necesario. Sin más, espero que tengáis un buen día de semiconfinamiento ya y nos vemos la semana que viene. Recordad, miércoles a las 12 en esta última sesión, pendiente de que la extendamos para sesiones, ya nos habéis comentado en la primera pregunta que os interesaría ver más frecuentemente. Hasta entonces, buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.